Para este octubre teníamos un evento de padres e hijos. Invitamos al pastor Palemón Camus, pero se le presentó un problema familiar y no va a poder estar con nosotros. Me decía que lo lamentaba mucho, que quería estar ahí con su familia, y están por resolvernos otro matrimonio que también ha trabajado muchos años con la familia, con el matrimonio. Incluso han escrito un libro sobre este tema y pues en cuanto tengamos la respuesta se los comentaremos. Queremos tenerla este mes de octubre, el evento, porque en noviembre tenemos otro evento y en diciembre tenemos otro evento ya. Bueno, en diciembre 2 eventos. Entonces por eso queremos resolverlo y el próximo domingo ya sabremos el evento que vamos a tener. Bien, estamos aprendiendo acerca de cómo movernos en el Espíritu, porque todos nosotros somos en la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar donde Dios habita es tu corazón. Y tu corazón es tu espíritu. Y tu espíritu entonces está unido con el Espíritu de Dios. Y en la medida que tú escuchas, en la medida que abres para seguir la dirección de Él, es en la medida que nosotros vamos expresando ese fruto de Él, que es la manifestación del carácter de Dios en nosotros. Esto, el expresar este fruto, el expresar este carácter, nosotros no lo tenemos. No es parte de nuestra manera de ser, ni nuestra manera de hacer las cosas, sino es la expresión del carácter de Dios en nosotros. Y por mucho que nosotros queramos imitar ese carácter, pues tarde o temprano se nos acaban las fuerzas o la habilidad o la destreza para poder expresar ese carácter, porque ese carácter es del Espíritu Santo. Por eso siempre se llama el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se da en nosotros porque estamos unidos, somos parte de la vid, somos parte de ese árbol de vida que es Jesucristo. Y el ser parte de ese árbol de vida quiere decir que tenemos unidad, hay comunión con Jesucristo, que nos permite acercarnos al Padre y tener la comunión con el Padre en nuestro corazón y expresar la naturaleza de Dios a través de nuestra persona, a través de nuestra vida. Y nuestra persona va expresando cada vez en la medida que vamos siendo dirigidos y en la medida que vamos permitiendo que Él se manifieste, porque cada día tomamos esa decisión. En cada momento importante de nuestra vida decidimos quién se va a expresar. Si el Espíritu de Dios que gobierna sobre nosotros o el espíritu del mundo, que es lo que siempre nos había gobernado anteriormente, por lo que vivíamos anteriormente, como dice la Escritura, en oscuridad, en tinieblas. Pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, se nos sacó de esa condición y ahora se nos colocó por una dádiva, por gracia, como un regalo de Dios, no porque nosotros hubiésemos hecho algo, no porque nosotros decidimos cambiar, no porque decidimos ser mejores, sino porque tomamos este regalo de Dios como algo nuestro y nos transformó. Y el día de hoy pasamos al séptimo fruto, que como expresión de lo que es el Espíritu de Dios. Esta expresión ya tiene que ver, como vimos los tres primeros, que es el amor, el gozo y la paz. Es Dios en nosotros y es la manifestación de Dios en nuestro corazón para que nosotros seamos enriquecidos de nuestro Dios. Y luego pone otros tres frutos, como decía el domingo anterior. Los tres siguientes frutos, que es paciencia, benignidad y bondad, es para con nuestro prójimo. Y la bondad no es que seamos buenas ondas, la bondad solamente viene de Dios. La bondad es esa gracia de Dios que fue derramada en la cruz, justificándonos a nosotros, quitando nuestro pecado de nuestro corazón, limpiando nuestra vida para poder tener comunión con Dios
y vivir con Dios, ya no por la culpa, ya no por la angustia de lo que hicimos, sino por la obra que hizo Dios por nosotros en la cruz. Y esa es la gran bondad de Dios. Y no solo eso, sino que en su gran bondad, Él nos está diciendo que no todo se termina aquí en la tierra, sino que hay una continuidad, que Él en su bondad preparó un lugar para nosotros. Y ese lugar, que le llama la Biblia el paraíso, es un lugar donde nosotros pasamos a la presencia de Dios y vamos a regresar para gobernar con Jesucristo en esta tierra. Bueno, arreglada la tierra, pero vamos a regresar porque se nos dio un cuerpo para que tengamos esa bendición en nosotros. Entonces, la bondad de Dios, como vimos el domingo anterior, es el poder nosotros recibirla para poderla dar a la gente compartiendo el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. No para señalar las fallas, no para enfocarnos en los errores, no para ver los pecados de los demás, porque eso no cambia nada, sino para animarles, para que vean la obra de Dios en ellos y reciban esa bondad de Dios que los transforme y cambie su corazón. Y que se den cuenta que estamos nada más en un periodo muy cortito aquí en la tierra, un periodo muy pequeño, algunos 90 años, o sea, los más, otros 100 años, y otros más fuertes, vieron cómo ya le voy subiendo conforme me voy alcanzando, pues otros más años, ¿no es cierto? Pero se nos da esa bendición de darnos cuenta que nosotros no le tenemos miedo a la muerte por esa bondad de Dios que nos quitó ese temor, porque tenía antes poder el enemigo, por ese miedo donde tú no sabías a dónde ibas, no sabías qué es lo que iba a pasar. Pero ahora sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos y sabemos que es una bendición lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso cuando cerramos los ojos aquí, sabemos que los abrimos en la presencia de Jesucristo, que es la bendición más grande para nuestro corazón. Y el día de hoy voy a empezar con la otra expresión del fruto, que es la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio. Y esos tienen que ver con nosotros, tienen que ver con lo que hay y lo que somos nosotros, como algo de nuestra identidad que Dios pone en nuestro corazón. Y la fe, como la define en este fruto, no es el que hagamos grandes cosas y se ocurran milagros. No. Tiene que ver la expresión de lo que tú crees, es la expresión de lo que tú eres. Y entonces eso se le llama fidelidad. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la fidelidad para poder entenderlo con claridad. Y la fidelidad habla de otro concepto que es la integridad. Y entonces estos dos conceptos, fidelidad e integridad, vienen a estar siempre unidos en lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Una persona fiel es una persona íntegra. Y una persona íntegra es que es uno solo, que no está dividido, que no está fraccionado, que su corazón es uno, que no tiene partes. Y como no tiene partes, no está dividida la persona. Ahora podríamos pensar, es que habrá gente mala. Y entonces como su maldad es su manera de ver, entonces él va a vivir siempre con maldad y es íntegro a su maldad. Ese es un error, porque Dios no nos creó como malos. Dios no nació de nosotros la maldad. Nosotros no caímos en pecado por algo que estuviera en nosotros, sino que fue Satanás el que sembró esto en nuestro corazón, y esto fue lo que nos apartó del corazón de Dios, como vamos a ver más adelante. Nosotros, Dios puso en nuestro corazón lo que Él es. Nosotros tenemos como parte de lo que Dios nos regaló ese amor, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa templanza, esa mansedumbre. Todo eso Dios lo puso en nosotros. Nosotros muchas veces lo queremos utilizar para nosotros mismos.
pero Dios lo puso para que nosotros lo diéramos y Dios pudiera bendecirnos cada vez más. Y por lo tanto, en nuestro corazón hay una parte de lo que Dios puso, que es Él. Y fuimos creados porque fuimos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No fuimos creados a la imagen de Satanás ni a la semejanza de Satanás. La palabra es clara. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Cada quien decide, cada quien escoge cómo quiere vivir. Si quiere vivir de acuerdo a esa imagen. Pero todos tenemos esa necesidad en nuestro corazón. Entonces, integridad y fidelidad es cuando tú te mueves conforme a lo que tú fuiste creado, conforme a lo que tú tienes en tu corazón, en tu esencia. Y para ir entendiendo, pone Jesucristo una parábola. Y esta parábola que enseña Jesucristo nos habla de lo que es la fidelidad. Y empieza antes de meterme en esta parábola, la fidelidad es como cuando tú recibes esta vida de Dios, cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú lo tomas en tu corazón. No es una oración lo que aceptaste, no lo que aceptaste fue una declaración, sino aceptaste a una persona. Pero esa persona es el reflejo y es la esencia de la verdad. Y nosotros aceptamos esa verdad como parte de nuestra vida. Y entonces empezamos nosotros a vivir con esa verdad en nuestro corazón. Y empezamos a definirnos por esa verdad que es la palabra. Porque Jesucristo y la palabra son uno. Y nosotros cuando recibimos a Jesucristo estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y que es la verdad, no parte de la verdad, sino que es la verdad que Dios ha establecido para con cada uno de nosotros. Y nosotros buscamos movernos en esa verdad, no en algo que no sea la verdad de Dios. Y por eso esa verdad no es para vivirla solamente aquí en la congregación. Esa verdad que hemos aceptado al aceptar a Jesucristo es para vivirlo en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra vida privada, donde nadie te ve, donde nadie ve lo que ves en la computadora o en el televisor. Toda esa verdad es congruente con lo que vives, lo que haces, lo que hablamos, es congruente con la verdad que has creído, que hemos aceptado, y es lo que Dios nos va moviendo en nuestro corazón. Entonces, cuando tú eres íntegro, es que esta verdad es tu verdad. Esta verdad te está definiendo. Te das cuenta cuando te sales de esa verdad. Nos damos cuenta cuando fallamos y nos separamos un poco de esa verdad y nos volvemos otra vez a movernos en la verdad de Dios. Porque eso es lo que Dios puso para nuestra vida. Y esa verdad empieza a ser un gobierno sobre nuestro corazón y a determinar el tipo de vida que nosotros queremos llevar, lo que hemos escogido, y determina el tipo de persona que nosotros somos, el tipo de persona que tú eres. Habla en el Evangelio de Mateo una parábola que voy a tratar de no profundizar mucho en todos los detalles, sino en los que son de fidelidad. Y dice en el capítulo 25, empieza a relatar que había un señor que era el señor de todo un campo y que este señor decidió partir y que tenía 3 siervos. No eran 3 empleados, no eran 3 extraños, era gente suya, gente en la que este señor confiaba. Por eso le estaba dejando todos sus bienes. Y que los pone como siervos, porque tú y yo somos siervos de Dios. Porque hemos decidido movernos con esa verdad. Y ahora servimos a Dios.
Y dice que estos 3 siervos se les dio a cada uno una responsabilidad diferente. A uno, pero esa responsabilidad se le dio de acuerdo a sus capacidades. Que el Señor de ese lugar conocía las capacidades y las habilidades de cada uno de sus siervos. Que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro, también su siervo, le dio 1 talento. Los 3 se le dieron talentos. Los 3 eran siervos de Dios. Los 3 se les dio de acuerdo a su responsabilidad. Los 3 tenían 24 horas para trabajar. Los 3 tenían la misma condición para desarrollar, pero cada uno tenía diferentes habilidades para desarrollar esto. Y dice que llegó el tiempo cuando habían, dice en el versículo, desde el 14, pero el versículo 24, pero llegado también el que había recibido, dice que va con el, perdón, ya no quise poner detalles, pero va con el que se le dieron 5 talentos. Y le dice, ¿qué has hecho? Entonces el reino de Dios consiste en que se te da algo de parte de Dios y es tu responsabilidad de acuerdo a la habilidad y las capacidades que Dios te ha dado, que desarrolles eso, porque el reino de Dios no consiste en un grupo que no hace nada, en un grupo que no se responsabiliza por nada, en un grupo que no está dispuesto a hacer nada más a recibir todo de Dios, sino que dice que se le dio esos 5 talentos y a ese que se le dieron 5 talentos va y le pide cuentas. Entonces el Señor pide cuentas de qué hizo con eso. Y dice que el que hizo 5 le dice, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí tienes 10, no dice estos son míos, dame una parte, no, aquí tienes 10 porque tú eres el Señor, porque es tuya la obra y aquí te los entrego porque reconozco que soy tu siervo. Y aquí está, le dice, buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho se te pondrá. Va con el de 2 talentos, porque tenía otras habilidades y otras capacidades. Y el que tenía 2 talentos, le dice, ¿qué hiciste con los 2 talentos? Dice, Señor, pues los dupliqué. Entonces, en el reino de los cielos, en lo que Dios nos entrega una responsabilidad. El reino de los cielos, cuando viene Jesucristo, dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Y se nos dio como iglesia una responsabilidad, a cada quien diferente de acuerdo a las habilidades y a los talentos que tiene. Y va con el que tiene menor capacidad para producir y le dice, ¿qué produjiste? ¿Con qué te comprometiste? ¿En qué te hiciste responsable? Dice, es que me diste 2 talentos, pero aquí tienes, produje el doble. No está comparando Dios con el que ahora tiene 10 y el que tiene 4. Le dice lo mismo, eres un buen siervo, porque desarrolló de acuerdo a sus capacidades. Como dice la palabra, unos tienen, cuando se siembra la semilla, pues esa semilla en algunos da el 30, otros da el 60, otros da el 100. Está hablando que esa semilla no en todos produce lo mismo, pero produce. Y luego vamos a analizar al último, al que se le dio un talento. Se le dio un talento porque se veía que no tenía, sino que muy poquitas, pero tenía capacidades y tenía habilidades. Pero ¿qué fue lo que pasó con este siervo? Dice en el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, miren la respuesta que da, Señor, no dice aquí está tu nada, Señor, ¿qué está dando? Excusas. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas
donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, no al que tiene 4, sino al que sabe producir más. Dénselo a él, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando se presenta delante del Señor, se presenta como una víctima. Y está hablando este siervo como una víctima de su Señor. Y trata de evadir su responsabilidad que se le dio, o su falta de responsabilidad, diciendo que su empleador es duro, que demanda, que exige, que además él ni hace el trabajo, ni se mete en lo que es duro, que siempre está esperando que otros hagan ese trabajo. Y cuando se le acaban los argumentos, cuando ya no tiene más cosas que decir de que, ¿por qué? Porque cuando uno es víctima, pues es los otros los responsables por lo que yo no hago las cosas. Los otros son responsables de por qué yo no genero, por qué yo no produzco, por qué yo no hago algo. Y entra en esa hablar para con su Señor y está tratando de tapar su responsabilidad, pero yo creo que ve que su Señor no mueve ni una pestaña y le dice: el miedo me inundó. El miedo fue lo que hizo que yo no pudiera generar. Entonces ahora recurre a las emociones. No lo hice por miedo. No lo hice porque ese miedo fue parte de mi vida. Y entonces ya no pude hacer las cosas. Me sentí tan inseguro, me sentí tan temeroso, pero te das cuenta de lo proceso racional, pasa a querer declarar su irresponsabilidad con las emociones. Pero yo creo que tampoco vio ningún pestañear del Señor. Y vio que no le servía ese argumento. Y empieza a quererse zafar de lo que se le dio. ¿Cómo actuamos en la vida? Porque esto no solamente es para el campo, es para nuestro trabajo, para nuestra responsabilidad en el ministerio que Dios nos dio, para nuestra casa, para nuestra familia, para con los hijos, para con todo nuestro entorno. Porque decimos: no, hombre, pues ese de un talento. ¿Cómo somos nosotros en esa responsabilidad? ¿Y cómo actuamos? ¿Sientes que te ahoga? No, se te está dando de acuerdo a tu habilidad, de acuerdo a tu capacidad. Y entonces no has hecho nada y no te has querido ser responsable y quieres que el otro tome decisiones por ti, que a ti te corresponde, que otro te diga, que tu Señor te diga qué debes de hacer. Pues entonces la chamba es de tu Señor, ya no es tuya. Y le dice: pues eres un mal siervo. No le dice eres un extraño ni un mal trabajador, sino que tu corazón no es íntegro. Tu corazón no estuvo conmigo y no has querido moverte de acuerdo a lo que yo te di, sino has querido moverte de acuerdo a lo que a ti te place. Por lo tanto, no tienes parte conmigo. Por eso le dice: échenlo afuera en la oscuridad, porque decidió escoger la oscuridad y no la luz.
A veces nosotros decimos, es que yo soy fiel. Yo trabajo ahí, yo hago esas cosas, soy una persona fiel y me muevo en fidelidad porque hago las cosas que se me pide, trabajo como se me dice. Pero yo quisiera que consideráramos otro caso. Si no te has podido ver en este caso, quizás en este caso, que es la vida de un hombre que estuvo con David, que peleó con David, que fue el general de las fuerzas de David. Su nombre era Joab. Joab era un hombre diestro en la batalla. Y quiero leerles un poquito para que entendamos toda la historia, pero un poquito resumida, de Joab. Dice en 2 de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 17, la batalla fue muy reñida aquel día. Recuerdo, está todavía gobernando Saúl, David se está levantando ya para establecer su reino, su gobierno, y está peleando con Saúl y con todos los enemigos de Israel, David. Y tiene a gente muy fuerte, muy aguerrida, que siempre han estado con David. Y dice que la batalla en ese día que están peleando fue muy dura. Y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Miren, otra vez, siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Los 3 eran hermanos. Joab era hijo de Sarbia, igual que Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, o sea, corría como gacela y se movía en el campo con una velocidad. Y dice, y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Abner es el que está peleando y está tratando de juntar a todos los de Israel que estaban en contra de David y está tratando de juntarlos para que ahora se unan con David. Pero aquí, pues él no lo alcanza, Asael no lo alcanza a ver lo que quería hacer Abner y cómo estaba preparando todo para que tuviera el reinado David. Y dice, y respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. O sea, iba para atacarlo, iba para matarlo. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Le dice, te voy a matar, quítate, no puedes pelear contra mí. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Lo vio joven y lo vio que no tenía la habilidad de un guerrero poderoso como su hermano. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían a aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, lo mató. Era un hombre de guerra que rápidamente lo atravesó. Vemos ahora que empieza un problema. Ahora Joab sabe que mataron a su hermano, que su hermano fue muerto y fue traspasado por la espada de Abner. Y empieza una lucha. Pero Abner va con David. Dice en 2 de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 21. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, lo ve a David como su señor, el rey a todo Israel. Ya no ve a Saúl como rey, sino ve a David como rey. Y voy a juntar a todo Israel para ti, David, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón.
David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Abner estaba haciendo todo para David, pero Asael quería interrumpirlo y no tuvo más que quitarlo de su camino y lo tuvo que matar, Abner. Pero ahora le está diciendo, yo tengo esa habilidad para hablar con todo Israel y la gente venga y esté contigo. Y David lo aceptó, pero Joab no aceptó que David haya perdonado y aceptado. David quería establecer el reino que Dios le había dicho, establecer un gobierno, no quería guerras internas. Y entonces dice en 2 Samuel 3:26, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver, porque ya se había ido, desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Él era supuestamente un hombre fiel a David, pero había cosas internas y hacía cosas sin que David se enterara, sin que David supiera. Y bueno, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y esto desató una guerra donde mueren muchísimos hombres. No lo quería David, no quería pasar esto. Viene después y David acepta a Joab y lo sigue poniendo como el general de las Fuerzas Armadas. Después se levanta Absalón contra el reinado de David. Y Absalón toma de la noche, y David sale huyendo porque no quiere pelear con su hijo. Y se va y huye y deja ahí a sus concubinas, deja su gobierno, deja su reino y después se va con sus hombres de guerra. Y cuando se va con sus hombres de guerra, Absalón va a pelear contra su padre. Pero David tiene un corazón como el corazón de Dios. Y le dice, pues que van a pelear y van a enfrentar. Y vemos en 2 Samuel capítulo 18 en el verso 11. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viendo tú por qué, va Absalón en su burrito, a todo lo que da, pero si recuerdan tenía rizos, o sea una cabellera enorme el Absalón, y siempre usaba head and shoulders, y andaba feliz con su cabellera el Absalón. Pero era tal cabellera que al pasar por un árbol que tenía varias ramas, pues ahí quedó colgado de la cabellera con las ramas. Y entonces, pues no se puede mover, porque está completamente enlazado con las ramas. Y ahí están las patitas volándole y el burro salió por allá y el otro burro quedó ahí colgado. Y dice que vienen los hombres y le dicen al general, a Joab, oye, vimos a Absalón. ¿Dónde lo vieron? Pues está colgado de los matorrales. De su linda cabellera se le enrezó. Y entonces Joab le respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, colgadito de sus trenzas. Bueno, no dice así, pero bueno, estaba vivo. David le dijo a él, dice, es que yo soy fiel a David, pero te está dando una orden.
Y entonces tú dices que eres fiel a tu trabajo, pero tú haces lo que consideras que es mejor para ti, para lo que tú consideras que tú estás gobernando, cuando no es tu gobierno, cuando no es tu reino, cuando tú estás tomando decisiones que no te corresponden, cuando se te dio una instrucción, pero no la sigues. Y haces cosas que nunca se te dijeron, que nunca estuvieron establecidas, porque tú piensas que es mejor tu opinión que la del rey. Pero ya es un problema del corazón. Cuando se nos dicen las cosas y hacemos lo opuesto, lo contrario, pero nuestra excusa o nuestra justificante es que esto es mejor y esto es más adecuado. Por lo tanto, yo quiero establecer esto. Después, David ya está por morir. Y cuando está por morir David, le dice a su hijo Salomón: mira, Salomón, ten cuidado con Joab. Yo no lo maté porque hice un pacto. Soy hombre de palabra. Pero tú no. En cuanto puedas, mándalo a donde le corresponde, al infierno. Yo me voy. Salomón se quedó. Joab no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado David de establecer a Salomón como rey, sino que Joab había escogido al hijo mayor de Salomón, a Benaya, para que fuera el rey, y quería establecerlo con su gobierno y su poder para quedar a él. Pero queda Salomón y establece a Salomón. Y entonces dice en Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 30, y entró Benaya al tabernáculo de Jehová. Adonai era, el hijo mayor, y Benaya era el siervo, el que estaba ahora gobernando las fuerzas de Salomón. Y entonces ahora, cuando sabe Joab que el rey lo mandó liquidar, se va al tabernáculo y dice: aquí no me pueden matar. Esto sería un gran pecado para Salomón. No puede hacerlo. Y entonces entra Benaya al tabernáculo y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dice Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. Y ahí lo mata. Él se creía fiel. Él consideraba que era fiel a David, pero siempre tenía una mejor opción. Siempre tenía una mejor alternativa. Para gobernar, él quería que se gobernara de una manera. Para quitar el gobierno de su hijo, la única solución que él vio era matando a su hijo, Absalón. Cuando quiere David establecer un pacto con todo el pueblo, él decide que lo mejor es matando a ese hombre, pero no por un propósito, sino por coraje, por venganza, y mata a este hombre que estaba con David para unir a los pueblos que trajo una gran guerra. Siempre hizo las cosas a su manera. Eso que muchas veces nosotros hacemos no se llama fidelidad, porque hay motivos en nuestro corazón que justificamos porque consideramos que son mejores que los que se nos están dando nuestro jefe, nuestro empleador, en nuestra casa, en lo que acordamos, en lo que acordamos como amigos, como compañeros, como familia. Y siempre tienes o tenemos una mejor alternativa. Eso, la Biblia nos dice, no es fidelidad, no es integridad. Y esto lo vemos en este hombre que él mismo se consideraba a sí mismo fiel a David, que era íntegro con David. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de lo que es la fidelidad, la integridad?
La fidelidad solo se puede sostener en la verdad. Ese es el fundamento, porque es lo verdadero. Lo verdadero y lo que es fiel a eso verdadero es con lo que nosotros nos movemos, es con lo que nosotros actuamos. Y la Biblia nos enseña acerca de lo que es la verdad. Y nos lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay oscuridad en Dios. En Dios no hay lo bueno y lo malo. No hay lo perfecto y lo imperfecto. En Dios hay luz, porque Él es luz. Y es lo que está estableciendo. No hay el que voy a comparar y el que voy a tener, sino está estableciendo que no hay esas tinieblas. Y que si nosotros tenemos comunión con Él, estamos en esa unidad con nuestro Dios, entonces nos vamos a mover de acuerdo a esa comunión. Y lo dice, y no hay si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la verdad me está hablando de que yo me muevo en la luz, porque Dios es luz. Jesucristo es la gloria de Dios, la luz inmarcesible que vino y habitó entre nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos dice, esta luz es Dios y en nosotros hay pecado que nos aleja de esa luz y nos inclina hacia la oscuridad, hacia las tinieblas. Pero nosotros decidimos acercarnos a la luz para movernos. Y por eso dice que en Dios no hay tinieblas algunas. No hay eso en Él. Dios no hay mezclas de luz y oscuridad. Y esto es muy claro y es fundamental. No es un contraste entre lo falso y lo verdadero. Dios es la verdad. No es una comparación, porque Dios es el creador, es el hacedor de la verdad. Cuando yo me separo de Dios, me separo de la verdad, me separo de lo absoluto y entonces empiezo a construir cosas relativas, porque es relativo a lo que es la luz, pero no es la luz, sino es una mezcla de oscuridad con cierta verdad de Dios. Y es lo que está diciendo, Dios siempre es luz. Y esa luz es lo que nos transforma. Por lo tanto, esa verdad absoluta no se puede contrastar contra otras cosas. Es un punto, un fundamento donde parte la verdad. No dice, ay, esa es una verdad. No, esa es la verdad. Porque esa verdad es Dios. Y Dios es absoluto. Dios es luz. Y es lo que está poniendo. No va de acuerdo a los relativos. Porque los relativos van de acuerdo a las cosas creadas. Y las cosas creadas es este mundo. Y en este mundo cuando se crea el tiempo. Y entonces el tiempo es relativo. Y todo eso va en relación con lo que tú tomas como punto de referencia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestro punto de referencia es Él. Cuando Dios dice, sé honesto, está diciendo, sé como yo soy. Sé cómo es mi naturaleza, que eres consistente contigo mismo, porque Dios es consistente y congruente con Él mismo. Dios es la misma persona donde quiera y a través de los tiempos, porque Dios no cambia. A Dios no lo gobierna el tiempo ni las circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo lo que Él ha declarado, así es. Cuando tú eres consistente como el corazón de Dios, tú eres el mismo hoy, tú eres el mismo mañana, tú eres el mismo pasado mañana.
que hay una congruencia entre lo que tú dices y lo que tú haces, entre lo que tú prometes y lo que tú cumples, que existe esa congruencia. Y entonces lo que tú dices va en respuesta y en reflejo de cómo tú has vivido. Y entonces estamos siendo congruentes. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué el hombre? ¿Cuál es la primer tentación en la que entra el hombre? ¿Cuál fue lo primero con lo que Satanás tentó al hombre? Nosotros vemos que la primera tentación que enfrenta el hombre tuvo que ver con la verdad. Fuimos tentados para no movernos con la verdad y creer la mentira. Esa fue la primera tentación. No fue una tentación más allá. Dice en Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. ¿A qué muerte se refería Dios? A la muerte espiritual, a la separación del hombre para con Dios. Y le dice, si tú comes de ese árbol, vas a estar separado de mí. Mi vida ya no va a estar en ti. Mi esencia ya no va a ser tu esencia. Y entonces empieza con esa tentación para que el hombre dude de la verdad, dude de la palabra de Dios, dude del fundamento de lo que es Dios y no crea a la palabra de Dios, que puede creer en Dios, pero no a la palabra de Dios. Y entonces le dice la serpiente, no vas a morir, te estoy poniendo otra alternativa, que es que voy a llenar tus ideas y tus sentimientos para que vean que son mejores, pero no su espíritu. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como si eso fuera. En Dios no hay oscuridad. En Dios no hay tinieblas. Él es la luz inmarcesible. Y le está diciendo algo completamente opuesto a lo que es Dios. Pero Dios le dio libertad para escoger. Le dio esa libertad para decidir. Y le está diciendo, tú vas a ver, pero a partir de que sean abiertos tus ojos, vas a ver la vida diferente. Ahora ya Dios no va a ser la verdad para ti. Tú vas a decidir qué es verdadero para ti, qué es conveniente para ti, qué es placentero para ti. Y vas a estar centrado no en Dios. El centro de tu corazón no va a ser Dios. Ahora tú vas a ser Dios. Tú vas a ser el que decide. Tú vas a ser el que escoge. Y tú le vas a llamar al pecado como tú quieras. Pero tú vas a gobernar tu propia vida. Tú no naciste por ti mismo. No te creaste a ti mismo. Somos criaturas de Dios. Por eso, cuando nosotros regresamos a Dios, somos hijos de Dios. Cuando nuestro espíritu no regresa a Dios, seguimos como criaturas de Dios, pero no como hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios, un nuevo espíritu para movernos conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el hombre cada día tiene la oportunidad de decidir en su corazón, en su espíritu, porque es lo que nos va dando la vida. Tú decides si escoges vivir por tu razonamiento, por tus emociones o por la verdad que es Dios. Por esa luz que está en tu corazón, porque tú fuiste creado a la imagen de Dios, no a la imagen de la oscuridad. Y conforme a esa imagen de luz y esa imagen de verdad, te puedes mover. Y puede ser cuando regresas y tienes la vida de Dios dentro de ti. Pero cada día yo escojo si quiero vivir conforme a esa vida que Dios me dio. Si escojo moverme conforme a esa verdad. A partir de ese momento vemos que el hombre decide escoger y apartarse de Dios. Lo que estaba haciendo Satanás,
Era negar la veracidad de la palabra de Dios. Que esa palabra que para nosotros está escrita en la Biblia, se nos ha dado, que es la revelación de Dios para nosotros, esa no es tan fiel para vivirla. Que tenemos la oportunidad de escoger lo que nos guste de esa palabra, pero seguir siendo nosotros dioses para nosotros mismos. Diciendo que somos fieles a Dios, pero como Joab, dirigiendo los momentos estratégicos de nuestra vida, los momentos importantes de nuestra vida. Dios, conociendo las habilidades que a cada uno se nos dio responsabilidades. Pero, ¿estamos dispuestos a trabajar en su obra? ¿O estamos tan centrados en trabajar para nuestro propio beneficio? Es que decimos, yo doy el diezmo. No, el diezmo no es que lo des. El diezmo es el 10% que es de Dios. Y cuando tú lo reconoces, tú aceptas esa verdad que Él dice, que ese 10% es de Él. Y lo único que estás haciendo es regresándole a Él lo que a Él le pertenece. No estamos dando nada, sino regresando lo que es de Dios y lo que le pertenece a Dios. Entonces es cuando nuestro corazón se involucra en su obra y empezamos a compartir su evangelio, su palabra, a sembrar el reino de Dios, a trabajar en el lugar donde Dios nos colocó. Ahí es donde decidimos si queremos ser responsables o no, si queremos servir bajo nuestras condiciones o no. Dios nos va enseñando. ¿Estamos siendo congruentes, fieles a la verdad que dice la palabra de Dios? Siempre cada uno de nosotros vivimos para adorar algo, porque Dios nos creó así, para darle adoración a algo. Cuando tenemos problemas, estamos en lucha, empezamos a hacer alianzas con lo que no es verdadero, con lo que no es verdad. Y luego, cuando hacemos alianzas con lo que no es verdadero, después te empiezas a lamentar, ¿por qué hice esa alianza con esa persona? ¿Por qué? Es que no merezco esto, es que no merezco pasar por esta condición. No, te esforzaste para vivir así, para tener esas alianzas, todo eso, y te esforzaste para que tuvieras esa respuesta. No es algo diferente. Miren, veamos a Abraham. Abraham, dice la palabra, que es el primer hombre que vivió por fe. ¿A qué se refiere la Biblia cuando vivió por fe? Abraham escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, y esa palabra para él fue una promesa, fue una verdad. Nunca tuvo un lugar, una tierra que él poseyera. Por donde pasaba, sembraba y hacía y crecía su ganado y todo, y tenía posesión, pero nunca una tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? No te engañe las cosas materiales. La verdadera riqueza es la que viene de parte de Dios. El verdadero tesoro es el que viene de parte de Dios. Qué bueno que tengas, pero eso no te define. Qué bueno que logres cosas, pero eso no establece quién tú eres. Y es como Dios va poniendo en nuestro corazón esa claridad para entender. Cuando empezamos a movernos como Abraham se movió, es que le creyó a Dios. Fue fiel a la palabra que Dios le dio. Cuando le dice, tú ya vas a tener tu hijo y ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y entonces le dijo a todos sus siervos, ya no me llamo Abraham, ahora llámenme por mi nuevo nombre, Abraham. ¿Te imaginas el oso? ¿Te imaginas la opinión de toda la gente? Padre de multitudes y no tiene un solo hijo. Y dice que le llamemos padre de multitudes, porque él no se movía de acuerdo a la opinión de la gente. No lo definía la sociedad en donde vivía.
No le definía la posición que tenía. Lo estaba definiendo su fidelidad con la palabra de Dios. Y así se movía. Cuando recibe esa promesa, cambió su manera de vivir, su manera de moverse. Cuando no nos definen las promesas de Dios, nos mueven las preocupaciones, nos mueven las angustias. Y la raíz de todos nuestros problemas no es si crees en Dios, sino le crees a la palabra de Dios. La raíz por lo que tienes problemas es porque dejaste de creer en la palabra de Dios. El por qué nosotros pecamos es porque dejamos de creer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros nos introducimos al pecado cuando dejamos de creer lo que Dios nos dice con respecto al pecado, con respecto a las cosas, y decidimos creer otras cosas. Y el pecado empieza a enseñorearse de nosotros, a gobernar sobre nosotros y a poner las inclinaciones de nuestro corazón. Cuando tú abres las puertas de tu corazón, a partir de ese momento, estás no solamente abriendo las puertas de tu corazón, abres las puertas de tu mente para que sea congruente con eso que tomaste que no viene de Dios, con eso que aceptaste que no es la palabra de Dios. Y entonces empieza a controlar tu vida mental. Y al controlar tu vida mental, tus emociones se empiezan a descontrolar y empiezas a vivir en una angustia, en una ansiedad, en unos temores que no tenías, y empieza a vivir un desequilibrio y un infierno. Pero en lugar de pensar en la solución que Dios nos da, la salvación que Dios nos ofreció, pensamos más en nuestro pecado, pensamos más en nuestros errores, pensamos más en nuestras fallas, pensamos más en nuestros fracasos, cuando tenemos una salvación tan grande. Y Dios nos está diciendo: quita de tu vida, de tu corazón, la culpa. La culpa te separa de mí. Piensa en lo que yo ya hice por ti. Empieza a tener esa claridad en tu corazón y vive de acorde a lo que yo hice por ti. Eso es mi salvación que yo hice para que tú fueras libre. Deja de estar enfocado, deja de estar tan preocupado por tus pecados, por tus fracasos, por tus derrotas. Ahora empieza a vivir conforme a mi verdad, porque eso es lo que realmente te saca de esa condición. A veces hay debilidad. Cuando no hemos madurado en lo que nos dice la palabra, hay debilidad en nuestro corazón. Y lo dice Romanos, el capítulo 5 y en el capítulo 8. Y me voy a enfocar lo que está diciendo Pablo. Y dice en el capítulo 6 de Romanos y capítulo 8, perdón. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que tú has decidido cada mañana, decido si la voz de Dios, es que no la oigo muy claro, está escrita. Si la palabra de Dios, que es la voz de Dios, es lo que va a definir el cómo te vas a mover en tu vida, lo que tú vas a hacer en tu vida. Si tú decides creerle a esa voz de Dios, si decides que esa voz es lo más importante para ti, si es lo más significativo para tu vida, entonces te está definiendo la voz de Dios. Pero eso cada mañana lo estamos. Y entonces está definiendo a tu corazón. Y dice: pero cuando eso pasa y empiezas a estar débil, dice, tienes que tener claridad. Y empieza a moverte porque no hay condenación. Tú tienes ahora, por el Espíritu de Dios que mora en tu corazón, el poder para moverte en tu espíritu. Antes no lo tenías. Antes te movía tu carne, antes te movía tus emociones, antes te movían tus razones. Pero dice, ahora ya no es así. Ahora te mueve el Espíritu de Dios y tú tienes control sobre eso que antes te gobernaba. Hay ese poder dentro de ti, porque no hay condenación, porque hay un poder dentro de nosotros. Y dice en el versículo 5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No dice que piensan, sino que se mueven. En el Espíritu tú actúas, en la carne tú piensas, porque tú tienes el control. En el Espíritu Santo tiene el control y nosotros actuamos. Tú decides si actúas y te mueves conforme a lo que el Espíritu te está poniendo. Y cuando tú te mueves conforme a lo que el Espíritu te está diciendo, eres fiel y te está moviendo la verdad. No un relativo, no algo que se puede comparar y casi es bueno, no, sino la palabra de Dios que es absoluta. Deja de pensar, deja de atormentarte en tus miedos, que si funciona, que si no funciona, que es imposible acercarte a Dios. Eso es una mentira del enemigo, porque ahora Cristo murió para que tú tuvieras comunión con el Padre y ya no hay barreras. Por eso el enemigo trata de ir sembrando para que tú decidas con tu mente y no por la palabra de Dios. Y cuando decidimos con la mente, estamos moviéndonos conforme a la carne. Cuando actuamos por lo que dice la palabra de Dios, nos estamos moviendo conforme al Espíritu, como lo hizo Abraham. Por eso era fiel a la palabra de Dios. ¿Crees en lo que dice la palabra? ¿Le crees a Dios y le crees a su palabra? ¿Crees que la palabra de Dios es la revelación de Dios dada al hombre, donde Él puso todo lo que tú y yo necesitamos saber? Que la verdad es el absoluto y está escrita en la Biblia, que no hay mentira, que no hay relativos, que no hay parciales, porque es esa verdad de Dios, que no depende de lo que para ti es bueno o malo, porque eso es donde tú tomas tus decisiones de acuerdo a tus razones o a tus sentimientos o a tus emociones, sino que tú actúas por el Espíritu. Esto es palabra y yo lo vivo. Quizás te puedas equivocar, quizás puedas caer en error, pero Dios es fiel y poco a poco te va a ir mostrando su verdad y esa verdad te va a ir transformando y el Espíritu te va a ir moviendo para actuar conforme a la nueva integridad que Dios ha puesto en ti. Por eso integridad y fidelidad es unir en esa unidad con la verdad que es Dios. Y no hay otra cosa. Tú dices, ¿y cómo los maleantes, los malvados, ellos, hay cosas que piensan siempre mal y están mal? No, siempre piensan el bien para ellos, porque hay algo en ellos. Ellos no se autodestruyen, sino que quieren la riqueza, el poder, porque ven lo bueno para ellos. Hay algo en ellos que les dice que con eso van a ser felices, con eso van a estar bien, con eso van a tener paz. Lo están haciendo. Y para su familia también. Dios es absoluto. Nosotros nos separamos y empezamos a vivir porque creímos la mentira. Y la mentira era que tú siguieras creyendo en Dios, pero que no le creyeras a su palabra. Esa fue la primera tentación. Y con esa tentación separó Satanás al hombre del corazón de Dios. Nosotros, por el Espíritu de Dios, por la obra de Jesucristo, nos volvemos otra vez en fidelidad para con Dios y para con nosotros, porque empezamos a vivir como uno. No somos perfectos, porque el único perfecto es Dios, pero empezamos a movernos en el Espíritu. Y cuando empiezo con mis mejores ideas, digo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice Dios? ¿En qué me comprometí con Dios? ¿En qué decidí hacer lo que es de Dios? Y con eso voy a ser íntegro y voy a vivir así. Eso es fidelidad, el fruto que Dios ha puesto en tu corazón para expresar integridad contigo y ya no vivas fragmentado, ya no vivas dividido, ya no vivas en esas crisis que te gobierna el pecado, sino que vivas en esa integridad porque eres uno
en Cristo para con Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Fallamos, cometemos barbaridades, pero ya no está en nuestro corazón eso. En nuestro corazón hay un deseo de ser uno, de ser íntegros, de caminar conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros, de moverte conforme a esa verdad. Y cuando nos desajustamos de esa verdad, tú empiezas a entrar en luchas, tú empiezas a entrar en crisis. No te enfoques en el fracaso, no te enfoques en la falla, no te enfoques en el pecado, no te enfoques en lo que no entiendes, que dice la palabra, que estableció Dios. Deja de justificarte, deja de evadir en lo que tienes responsabilidad y sé congruente con tu Dios, contigo, porque eso es uno y eso se llama fidelidad. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de ver este fruto que tú has puesto en mi corazón, porque me diste tu naturaleza, para que yo pueda moverme, para que yo pueda actuar y ser uno contigo. Creer a tu palabra, eso es fe, eso es fidelidad, eso es integridad, que no ando en lo relativo, no ando en lo que posiblemente, sino que me muevo conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Y no que la analice para cuestionarla, sino con mi espíritu, así como Abraham se movió y actuó y declaró y fue, tuvo fallas, tuvo errores, cayó en pecado, pero siempre puso los ojos en ti y nunca dejó de confiar en tu palabra. Y Señor, tu palabra es mi verdad y no hay relativos. Y yo decido el día de hoy dejar de vivir en mis razones, dejar de ser gobernado por mis emociones. Decido vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, y no tener mejores ideas, ni tener mejores opciones, que no son ni siquiera las mejores, sino es comodidad, sino son problemas no resueltos en mí. Y yo decido vivir conforme a tu verdad, tu palabra, porque esa es ahora mi verdad y mi palabra. En el nombre de Jesús lo establezco para mi corazón y para mi vida. Amén. Amén. Si te das cuenta, no es que sea fácil y difícil. Es que qué difícil es. No es cuestión de dificultad, es de fidelidad. ¿Me oyen? Si tú eres fiel o no. Si tú te mueves en esa verdad o no. Y tienes ahora al Espíritu de Dios, el poder de Dios para actuar, no para pensar, no para sentir, porque el pensamiento y el sentimiento te llevan a las obras de la carne. El moverte y actuar en el Espíritu te lleva a obedecer a Dios. A Dios no se cuestiona, se le vive porque crees que Él es la luz verdadera. Los que necesiten oración, está el ministerio del abrazo del Padre para que oren por ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.